Un saludo a todos los presentes. Yo soy Guillermo Fuentes, licenciado en Ciencia de los Recursos Naturales Renovables, y hoy les expondré una síntesis de la publicación titulada Revisión de literatura en sistema de soporte a la toma de decisiones para la reducción de riesgos de peligros naturales, estado actual y direcciones de las futuras investigaciones, de Newman y otros autores, publicada el año 2017. Antes de comenzar, es prudente mencionar que en esta revisión sistemática de literatura llama la atención que los autores provengan de distintos países, específicamente de Australia, Alemania y Países Bajos. Luego de haber mencionado estas consideraciones, pasaré a presentar los antecedentes y objetivos que expone el texto. Cabe mencionar que los sistemas de soporte a la toma de decisiones, que de acá en adelante llamaremos DSS, basados en modelos, abarca un amplio espectro de temas asociados al ambiente. Ejemplos de estos temas son el manejo sustentable de los recursos marinos, agricultura, manejo de ecosistemas, mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, o planificación participativa, entre otros. Por otra parte, los beneficios de usar dichos DSS contemplan que estos presentan soporte a las preguntas de interés público que se hace el mundo político. Se concentran en estrategias a largo plazo, facilitan la interacción entre distintos grupos, facilita la toma de decisiones de manera efectiva para tratar un particular grupo de problemas denominados retorcidos, entre muchos otros más que exponen los autores del artículo. Lo primordial de este estudio es que poseen ventajas que otros enfoques no logran abordar. Por otro lado, debemos recordar que los peligros naturales causan impactos significativos tanto en las comunidades como en la economía, normalmente con tiempos de recuperación muy extensos, afectando estos especialmente a escala local. Los autores mencionan que se proyecta un incremento en las pérdidas por desastres naturales, y este se podría atribuir al cambio climático y al crecimiento de las poblaciones y economías, aumentando la exposición, vulnerabilidad y el peligro. Un ejemplo de esta situación es la construcción y asentamiento en lugares no adecuados, como lo pudimos ver en las poblaciones costeras de la región del Maule tras el terremoto y posterior tsunami del año 2010. Cabe destacar que es económicamente más eficiente el prevenir y reducir el riesgo para evitar estos peligros que establecer planes de recuperación y respuesta cuando estos ya ocurren, siendo hasta 9 veces más eficientes en términos de costo monetario el reducir dicho riesgo. Por otro lado, es necesario lidiar con la incerteza y no confiar solamente en la experiencia de los actores para abordar estos sistemas complejos. En cambio, se debe usar aproximaciones analíticas a largo plazo, considerando sistemas no estacionarios, además de los valores y expectativas de los distintos actores. En particular, los DSS para la reducción de riesgos de peligros naturales, o DSS NHRR por sus siglas en inglés, son software que proveen de valor a los analistas, tomadores de decisiones o grupos de interés en este proceso. Es más, si no entrega valor a la planificación de la reducción de riesgos, entonces no se podría considerar como este tipo de DSS. Cabe mencionar que debido a la naturaleza de los procesos que se están analizando, es que dichos DSS muchas veces son espacialmente explícitos o también de naturaleza dinámica. Dado el impacto de los desastres naturales y el hecho de que es probable que estos impactos aumenten en el futuro, los probables beneficios de la reducción de riesgo y la dificultad de evaluar los beneficios relativos de las diferentes opciones de reducción de riesgo, es que los DSS NHRR se han vuelto cada vez más importantes al respecto. Entonces, sabiendo la importancia y los alcances que tienen estos temas ya mencionados frente a distintas escalas y actores, la pregunta que se hacen los autores es que si parten desde la anterior premisa, es decir, que las amenazas aumentan en el futuro, es necesario conocer los progresos que se han llevado a cabo hasta ahora en términos de desarrollo de DSS NHRR, para luego encuestar a distintas revistas científicas internacionales en donde se publicaron artículos relacionados con los DSS o los NHRR bajo la perspectiva de clasificar estudios en función de una serie de parámetros. Es justamente por lo anterior que el equipo investigador tiene por objetivo proponer un sistema de clasificación para la revisión de DSS NHRR, estudiar las publicaciones que hayan reportado el uso o desarrollo de DSS NHRR mediante dichos sistemas de clasificación e identificar brechas en las investigaciones actuales del área,
así como las direcciones a investigaciones futuras en relación con los componentes que podrían mejorar el desarrollo y uso de DSS-NHRR. Siguiendo los lineamientos planteados en los objetivos de la investigación, es que se procedió a categorizar el estado actual de los DSS-NHRR basados en los resultados de las encuestas realizadas a las revistas especializadas y de la revisión bibliográfica. Claro que para lograrlo, los autores siguieron las preguntas que se presentan a continuación y que en honor al tiempo solo muestro en pantalla. Guiados por las anteriores preguntas de investigación, se desarrolló un sistema de clasificación basado en 6 componentes principales, 4 asociados al desarrollo de los DSS-NHRR y 2 asociados al uso, monitoreo y evaluación de estos, los que pasaremos a desarrollar a continuación. Más específicamente, se desarrollará el alcance, formulación del problema, marco de modelación, interacción usuario-sistema, uso y compromiso del usuario, y por último, monitoreo y evaluación de los DSS. El alcance dice relación con la medición y forma en que los DSS del estudio pueden abarcar los temas que tratan. Este criterio es fundamental para que su desarrollo resulte en un producto relevante. Para estudiar el alcance, los autores definieron a su vez distintos criterios, los cuales fueron función y uso, el cual abarca los diferentes propósitos del DSS. Los peligros considerados, que pueden ser uno o muchos, los cuales abarcan los peligros geofísicos, meteorológicos, hidrogeográficos, climáticos, entre otros. Usuarios finales y operaciones, que dicen relación con quienes manejan los DSS y quienes usan dicha información. Y la información espacial y temporal, la cual considera la extensión espacial y el horizonte de planificación, además de considerar si son dinámicos o estáticos. El criterio de formulación del proyecto explora cómo el DSS define el problema a solucionar. Por un lado están las medidas de reducción de riesgo, es decir, las actividades o proyectos que reducen los eventuales impactos o consecuencias de eventos peligrosos. Por otro lado, los impulsores externos denominados drivers o conductores de cambio, los cuales afectan el desempeño de las mediciones de reducción de riesgo. Y por último, los indicadores que evalúan la efectividad de las operaciones de reducción de riesgo, los cuales pueden ser económicos, ambientales, sociales, entre otros. Otro criterio utilizado para la clasificación corresponde con el marco de análisis, el cual hace referencia a las características de los modelos usados por el DSS. Para este criterio se analizaron los puntos de selección del modelo, proyección a través de opciones de reducción de riesgo y análisis posterior de opciones, y la integración de los modelos. Por otro lado, el criterio de interacción usuario-sistema se basa en cómo es que el DSS entrega la información. Este criterio estudia cuáles son los indicadores que el DSS comunica y cómo los comunica, agregados tanto en tiempo como en espacio, de acuerdo a eventos o valores de mercado. Mientras que la arquitectura de software, diseños de interfaz gráfica de usuario y desarrollo, considera si el DSS tiene un sistema para la manipulación interactiva de parámetros del modelo, selección de entradas y desarrollo de escenarios, como por ejemplo tablas, mapas o gráficos, y a la vez considera quienes estuvieron involucrados en la creación de dicha interfaz. Es importante mencionar que un DSS exitoso es aquel en que los usuarios toman la propiedad del producto. Para que esto ocurra, se necesita comprometer a los usuarios en los procesos de desarrollo y uso. De acuerdo con esto, se clasifica según si en el proceso de desarrollo se comprometió a los usuarios finales y si existe un proceso iterativo en el desarrollo del DSS, así como también si el sistema ha sido usado en múltiples casos de estudio y cómo se llevó a cabo dicho proceso. Por último, el componente de monitoreo y evaluación de los DSS se clasifican de acuerdo a si contribuyeron a cambiar elementos de un sistema para reducir el riesgo y de acuerdo a la naturaleza de los cambios introducidos. Cabe mencionar que las publicaciones utilizadas para el desarrollo de este artículo fueron recopiladas usando la base de datos Web of Science, considerando solo revistas internacionales con revisión de pares, utilizando como criterio de búsqueda palabras claves pertenecientes a DSS, peligros naturales y reducción de riesgos, además de publicaciones de DSS citadas por aquellos artículos encontrados con dichas palabras clave, las cuales pasaremos a ver a continuación.
Como se observa en pantalla, estas son las palabras claves utilizadas para la búsqueda de artículos. Mediante el procedimiento ya mencionado, fue posible obtener un total de 101 publicaciones de revistas líderes y con un impacto suficientemente alto, encontrando tres grupos o tipos de artículos bien definidos. El primer tipo de publicaciones, y mayoritario, corresponde a DSS basados en software para el apoyo a la toma de decisiones. Una segunda clase, que evalúa el desarrollo de nuevas técnicas que pueden incorporarse a los DSS, y el tercer tipo exponía cómo es que los DSS ya desarrollados se han aplicado en casos de estudio. En la figura que observan en pantalla, es posible apreciar a la izquierda la frecuencia absoluta de los artículos encontrados y a la derecha la frecuencia relativa, normalizada en función de los artículos publicados por distintos intervalos de tiempo. A partir de esto, es posible suponer que las publicaciones relacionadas al tema han proliferado en los últimos años. Otro resultado interesante que se puede apreciar es el que se observa ahora en pantalla. Este describe la distribución geográfica del riesgo de amenazas naturales, además de la ubicación y frecuencia de los estudios de caso dentro de los documentos revisados para cada tipo de amenaza. Es claro que el análisis de caso de estudios no necesariamente responderá a sitios con mayores riesgos de desastres naturales, sino que estará determinado por núcleos de interés político, demográfico y sobre todo estratégico-económicos, como son Europa, Norteamérica, China, Japón y el sudeste asiático. Continuando con los resultados de la revisión, es posible apreciar el siguiente diagrama que muestra en él, a la derecha, la atingencia temporal de los trabajos revisados. Este mismo muestra las frecuencias relativas de las publicaciones, diferenciando aquellas que se centran en algún punto temporal específico de aquellas que consideran proyecciones a futuro, y de estas últimas, qué rango de tiempo consideran. Mientras que el diagrama de la derecha clasifica las publicaciones de acuerdo a si utilizaron o no modelos espacialmente explícitos y la extensión espacial de aquellos que sí lo utilizaron. A raíz de esto, queda claro que la mayoría de la literatura recopilada utiliza modelos espacialmente explícitos, preponderando estudios a una escala político-administrativa secundaria. Comparándola en el caso de Chile, sería un análisis de carácter provincial. Además, es posible extraer que se sitúan en un tiempo en específico. Sin embargo, de aquellas publicaciones que consideran proyecciones a futuro, la gran mayoría plantea un horizonte de largo plazo, es decir, mayor a 30 años. Por otro lado, los autores plantean que de los artículos revisados, solo 15 DSS consideraron peligros sin tener en cuenta la exposición y la vulnerabilidad, mientras que la mayoría consideró criterios de reducción de riesgo basados en sus tres componentes, pero los criterios económicos fueron los más utilizados, seguidos por los sociales y en último lugar los ambientales, tal como se puede apreciar en el diagrama que se observa en pantalla. Cabe destacar que esta revisión sistemática presenta cantidades ingentes de información y hallazgos que es muy difícil de exponer en una presentación de este tipo. Sin embargo, la imagen que tienen frente a sus pantallas resume todos los hallazgos de la publicación para todas las categorías evaluadas. La gráfica muestra como si fueran luces de un semáforo para representar si es que estas categorías están o no bien cubiertas por la literatura revisada. En colores verdes, las categorías con una buena cobertura, mientras que en tonos rojos se aprecian aquellas categorías en que se encontró debilidad respecto a las coberturas. A modo de conclusión y cierre, el documento expuesto corresponde a una reseña sobre el nexo entre los sistemas de soporte para la toma de decisiones y la reducción del riesgo ante desastres naturales. La idea de revisar la literatura fue conocer los alcances, formulación de las problemáticas y el análisis de los marcos conceptuales asociados al monitoreo y evaluación. El resultado principal es que los esfuerzos se han dedicado en la identificación de áreas de riesgo y evaluación económica de resultados a partir de las pérdidas directas como consecuencia de riesgos ambientales, mientras que por el contrario muy pocos esfuerzos se dedican en probar opciones de cara al futuro o de reducción de riesgos, a pesar de que estos resultan más eficientes que la recuperación luego de haber ocurrido el evento. Esta fue la presentación sobre el estado actual y direcciones futuras de investigación sobre el sistema de soporte a la toma de decisiones para la reducción de riesgos de peligros naturales, que fue desarrollada para el curso de Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones dirigida por los profesores Luis Morales y Andrés de la Fuente. Muchas gracias por vuestra atención y que tengan una excelente jornada.